Evangelio de Mateo, capítulo número 12. Evangelio según San Mateo, capítulo número 12. Aleluya. Hemos venido hablando de la gloria de Dios, cómo lograr que la gloria del Señor sea permanente. Y decíamos el último día de servicio que una de las maneras como logramos que la presencia del Señor se mantenga activa es teniendo orden en nuestra alma. El orden atrae a Dios. El orden es fundamental para que Dios descienda y para que el Señor se mueva. Si no tenemos orden, difícilmente la gloria del Señor va a estar por lo menos permanentemente en nuestra vida, porque ya hemos visto que el Espíritu Santo se movía en el caos que hubo después de la caída de Luzbel, el caos que quedó en la tierra. El Espíritu Santo descendió para ordenarlo. Dios puede también visitar el caos, pero si no hay una disposición de salir de ese desorden, lo más seguro es que el Espíritu Santo se vaya, que no permanezca activo, porque no se le está atendiendo en ese llamado a ordenar la vida. Hoy quiero hablar de un aspecto más que suma a ese pensamiento de mantener la gloria del Señor, a la luz de Mateo capítulo 12, versículos del 9 al 15. Vamos a leer la palabra que dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Salidos los fariseos, verso 14, ya habla de un aspecto aparte, ¿verdad? Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En una versión dice: y salidos los fariseos, tramaban cosas malas contra Jesús para destruirle. Verso 15, sabiendo esto Jesús, ¿qué dice la Biblia? Se apartó de ahí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Que el Señor bendiga su palabra, hermanitos. Mire lo que dice esta escritura. Decía en el último servicio que cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la esencia de quién es Él. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Entonces quiere decir que cuando Jesús llegaba a un lugar, la gloria de Dios estaba en ese lugar. Amén. Y la gloria comienza a ordenar lo que se ha desordenado. La palabra relata que cuando Jesús entró al templo, el templo que les había reedificado Herodes para congraciarse con el pueblo judío, entró al templo, y cuando vio la condición interna del templo, el Señor se indignó en gran manera, hermano. El Señor se indignó. Dice la palabra que surgió en él una ira santa. Y surgió esa ira santa porque vio el templo profanado, vio el templo usurpado por personas que no debían estar ahí. Y fue tal su ira que tomó un azote, y dice que con el azote y obviamente con las manos volcó las mesas, porque se indignó y dijo: escrito está,
mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Eso es fuerte, hermano. Cueva de ladrones. Un lugar que había sido consagrado para Dios. Pero surge una pregunta en contraposición a esto. ¿Por qué ese templo se llenó de ladrones? ¿Por qué en lugar de ser casa de oración era cueva de ladrones? Así dice textualmente la palabra. Y la respuesta es: porque la gloria del Señor no estaba ahí. La gloria del Señor no estaba en ese templo. Cuando Jesús entró, apareció la gloria, y la gloria de Dios de inmediato mostró el caos que había interno. Pero sin la gloria estaban contentos los cambistas, los vendedores de ovejas, los vendedores de palomas, los vendedores de bueyes. Y el Señor tuvo que echarlos a todos, hermano, porque no puede en un lugar estar la gloria y que haya pecado, no puede estar la gloria y que haya desorden, no puede estar la gloria y que haya anarquía, que haya desobediencia. Donde está la gloria del Señor, las cosas tienen que caminar en orden, porque por eso mismo desciende la presencia, porque la casa se ha ordenado. Ahora bien, ya con ese pensamiento, tenemos que tener cuidado que cuando la gloria del Señor se manifiesta, podamos nosotros retenerla en nuestra vida, hermano. Qué lindo cuando desciende el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Qué fabuloso cuando recibimos una ministración del Señor en nuestro ser tripartito. Pero nosotros deseamos que esto ocurra en todo tiempo. Nosotros deseamos que esto ocurra siempre. Pero mire, hermano, en ocasiones la gloria se va de los templos. No está más la presencia del Señor. Y eso a mí me estremece y me preocupa, porque por el antecedente visto en la palabra, si la gloria del Señor se va, se convierte la casa en cueva de ladrones, y a saber de cuántas cosas más, si la gloria no está. Entonces debemos suplicar y anhelar que esté siempre la gloria del Señor con nosotros. ¿Y qué hacer para que no se vaya esa presencia? Y acabamos de leer en esta porción del Evangelio según San Mateo, que nos muestra, hermano, por qué el Señor se apartó de ese lugar. Llegó, dice, a una sinagoga, y ahí encontraron a un hombre que tenía problemas en una mano, tenía una mano seca, y se le ha dado tanta interpretación, algunas veces alegórica, algunas veces con responsabilidad teológica, pero se han dicho muchas cosas, y dentro de todo lo que se ha dicho, algunos opinan que la mano seca representa el negarle a Dios la ofrenda, el no darle al Señor lo que le corresponde. Hay muchas interpretaciones. Las manos son figura de las acciones. También podría hablar de alguien que está acomodado, que no acciona, que no trabaja para el reino. O sea, hay muchas formas de interpretar. Pero lo importante es ver que la gente con mano seca no hizo que Jesús se apartara. Es cierto, había un problema ahí, había una enfermedad, había algo que no estaba normal, pero la presencia de Dios siguió ahí. Es más, hasta actuó la presencia en favor de este personaje. Dice que preguntaron a Jesús para acusarle. Otro aspecto. Quiere decir que el hecho que la gente lo tiente, porque mire, hermano, a veces la gente por ignorancia tienta a Dios. ¿No ha escuchado usted de aquellos pobres, de aquellos, es que es paradójico decirlo, de aquellos sabios tontos, ¿verdad?, que se mofan en las aulas de universidad tratando de enseñar bajo un impulso materialista, bajo una filosofía extraña, y se mofan ante los estudiantes queriendo desvirtuar, según ellos, la existencia de Dios. Y dicen: ¿dónde está Dios? ¿Quién lo puede ver? ¿Hay alguien que lo pueda palpar? Es más, algunos se atreven hasta a proferir tonteras, hermano, a blasfemar contra el Señor. Levantan su voz y dicen cosas groseras, y al final dicen: ya ven que no pasó nada, porque no existe Dios. No, Dios es tu capacidad económica, Dios es el puesto que logres en la vida a través de tu preparación académica, Dios es lo que palpa, lo demás son puros cuentos. Y es increíble que eso tampoco hace que se vaya a la presencia de Dios.
Porque si la presencia de Dios se fuera por tentarle, hermanos, a ver cuántos estarían o estaríamos de repente en el infierno, ¿verdad? Al final de este tiempo. Pero Dios es un Dios de misericordia y bendito sea su nombre por eso, ¿verdad? Pero después dice, hermano, que tuvieron consejo contra Jesús para acusarle. En otra versión dice, y tramaban cosas malas contra él. Y sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Y sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí. Mire lo que provocó que Jesús se fuera de ese lugar. Que la gente se junte para murmurar, que la gente se junte para chismear. Esto es terrible, porque según el contexto de lo que estamos leyendo, eso sí provoca que la gloria de Dios se vaya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál será la causa? Estaba pensando, hermano, hace unos instantes en voz alta, quizás sea porque cuando usted encuentra en la palabra la frase murmurar, o cuando aparece chisme, es increíble. Usted analiza en el griego y la palabra original que le da transliteración a eso es la palabra diabolos, de donde se interpreta el término diablo. Mire lo que está detrás de la murmuración. Y murmurar es decir algo sin que la persona de quien se habla no esté presente, ¿verdad? Eso es murmuración. Y eso hace que la gloria del Señor se vaya. Y mire el caos que provoca que la gloria de Dios no esté. Entonces uno comienza a reflexionar que para mantener esa presencia que yo creo todos anhelamos, hermano, que la gloria del Señor esté con nosotros. Yo siempre he dicho que si la presencia no está, lo que hacemos es vano. Lo que hacemos no tiene sentido si no está la presencia. Pero si la presencia está, entonces tiene sentido el esfuerzo, el trabajo o lo que se haga, porque entendemos que es para honrar, para exaltar y para bendecir el santo nombre de nuestro bendito Rey, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Eso lo tengo yo claro. Pero ¿qué tal si la gloria de Dios no está? ¿De qué sirve lo que hacemos? ¿Qué propósito tiene? Si Dios no está, ¿para quién sería el esfuerzo? Esfuerzo para hombres. Y alguien dirá, pastor, ¿y se puede alguien esforzar por un hombre? Sí se puede, hermano. La historia nos ha mostrado cuántos falsos líderes han surgido y la gente apoyándolos, hermano, económicamente, apoyándolos en trabajo físico y tantas cosas, y Dios no está presente en esos lugares. O sea que sí puede haber un trabajo para el hombre, pero ¿qué sentido tendría, hermano, si al fin y al cabo que lo que le da carácter eterno a lo que hacemos es que Jesús está con nosotros? Porque cuando Jesús está, vuelvo a insistir, lo que hacemos vale la pena. Dice Hebreos que el que se acerca a Dios debe creer en primer lugar que Él existe y que está presente, ¿verdad? Y que es galardonador de los que le buscan. Porque eso quiere decir que cuando Dios está, lo que tú haces va a ser visto y va a ser remunerado por el bendito Dios fiel que tenemos en el cielo. Démosle palmas al Señor. Él recompensa tu obra, Él recompensa tu trabajo, porque es testigo ocular de lo que estás haciendo para Él. Entonces, hermanito, perdón, no permitamos que Jesús se aparte de nuestra vida. No permitamos que Jesús se aparte de nuestra vida. Él se apartó porque sabía que había algo que lo dañaría, pues, según el concepto que los hombres dan, aunque el poder de Dios, hermano, es algo inescrutable. Pero hoy en día la gente se cree muy valiente y en vez de apartarse, afronta en ocasiones los clavos, las tempestades, hermano, las tormentas que se levantan. Y es donde tenemos que pedir sabiduría para saber de qué debemos apartarnos y de qué no debemos apartarnos, porque hay ocasiones que la gente se aparta de lo que no debe y de lo que deben apartarse no se aparta. Mire qué complejo es el pensamiento humano.
Pero lo que está en juego, hermano, ahora sí es vital, porque estamos hablando de la gloria esencial de Dios, de la presencia que nos asiste, de la presencia que nos fortalece, de la presencia que nos mantiene en orden para que podamos presentarnos ante el Señor con manos puras y manos limpias. Debemos apartarnos entonces de aspectos que contaminan el alma. La palabra describe muchos episodios, hermano, que han surgido en la historia, que está plasmada en ese bendito libro y que nos sirve de ejemplo para que lo que está escrito ahí sea para nosotros un antecedente de las cosas que no debemos hacer. El enemigo, hermano, trae a la mente y al corazón muchas cosas que dañan o que pretenden alejar al Señor. Y acabo de mencionar una: la murmuración, el chisme, la detracción. Pero también, por otro lado, el diablo es incitador de riñas, o sea, incitador de pleitos. De los pleitos hay que alejarse, sobre todo cuando los pleitos no tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Porque a veces, hermano, la gente está en paz y resulta en conflictos que ni son de ellos. Y dice que meterse a problema ajeno es como agarrar de las orejas a un perro, dice Proverbios. Si usted tiene cachorros, pruebe a agarrar de las orejas a un perro. Y dice que así es meterse a un pleito ajeno. Entonces las riñas no son para el pueblo de Dios. Hay que apartarse de eso, hermanos, de las riñas, para que al apartarnos nosotros la presencia se mantenga. Porque si nosotros no nos apartamos, entonces se aparta el Señor. ¿Y quién quiere exponerse a semejante peligro? Con Dios lo podemos todo, porque dice: todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Pero Jesús dijo: sin mí. Entonces, mire las dos cosas que hay. Todo lo podemos en Cristo, si Él está con nosotros. Pero si Él no está, todo nos va a salir mal. Sin Cristo nada funciona, hermano. Sin Cristo nada funciona. Todo es una ilusión, una utopía. No tenemos realidad de nada, porque hay cosas que pueden parecer simples, pero que no lo son, y a la larga pueden ultrajar al Espíritu Santo, que la Biblia lo presenta como un Dios que es sensible a pensamientos, a palabras y acciones. ¿Por qué mejor no apartarse del mal? El sabio ve venir el mal, ¿y qué dice la Biblia? Y se aparta, huye, sale corriendo, porque sabe que no puede mantenerse en el mal, no porque sea cobarde, sino porque sabe que meterse a ese ámbito tenebroso de la maldad es meterse, hermano, a un aspecto que puede ultrajar al espíritu y que puede incitar al Señor para que se vaya, para que se aparte. Yo sé, hermano, he leído la Biblia y entiendo que dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque tenemos un Dios misericordioso. Mas sin embargo, eso no indica que no llegue a un límite la paciencia de Dios, y que al final de cuentas Él se marche y que nos quedemos solos. Mire, hermano, quedarse uno solo con su propia humanidad, eso es algo que a mí personalmente me aterra. Yo no sé a usted, pero en lo que respecta a mi persona, pensar que por un instante Dios se puede ir, eso a mí me aflige, hermano. Porque si con Dios a veces es difícil transitar, teniendo a Dios de nuestro lado, nos encontramos con tropiezos, nos encontramos con pruebas, con adversidades, con vicisitudes, con aflicciones, con peligros, teniendo al Señor de nuestro lado. ¿Qué pasará si Él ya no está? Imagínense la condición del ser humano si Dios ya no está presente para actuar. Eso es trágico, es terrible. Y a veces por cosas tan pequeñas, hermano, que parecen insignificantes, pero que no son insignificantes. Debemos apartarnos de lo que contrista al espíritu y mantener el carácter que el Señor dijo que aprendiéramos de Él. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Yo ya le expliqué la relación de ambas cosas, ¿verdad? Lo que es mansedumbre y lo que es humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde, porque una de las virtudes es
para poder tener relación con los hombres y la otra para tener relación con Dios. Pero él dijo: aprendan de mí. Esa es una regla más de oro, hermano. Si aprendemos a tomar esas virtudes del carácter, del perfil que la Escritura muestra de Jesús, hermano, vamos a ganar un trecho importantísimo en nuestro avance hacia esa morada celestial que Él ha preparado para nosotros. Pero tenemos que comenzar en la tierra. ¿Cómo? Teniendo la sabiduría para saber en dónde vamos a permanecer y en qué momento vamos a apartarnos de lo que no edifica. ¿Sí? Yo he ministrado personas, recuerda que soy pastor, que viven cargados, hermano, por situaciones que viven. Ay, mire, hermano, ayúdeme, tengo carga otra vez. Hermano, es que hay palabras que me lastiman el corazón. Hermano, hay personas que me hacen daño. Hermano, es que la familia, mire, hermano, me es difícil. Pero ¿por qué no te apartas de lo que sabes que no te edifica? ¿Por qué no apartarse? A mí me impresiona mucho ver el instinto ese que tienen los animales, ¿verdad? Pero mire usted a los animales cómo se apartan del mal y no tienen la inteligencia que Dios nos ha dado a nosotros, hermano. Pero son sigilosos. Cuando hay peligro se apartan. Mire, para las fiestas de Navidad, cuando comienzan a quemar todos los cohetíos, cómo tiemblan los pobres perritos, ¿verdad? Y se meten debajo de la cama y salen, se van a meter, si pueden, debajo de la estufa. Y los seres humanos contentos porque ellos prevén el peligro que esas cosas traen, hermano. Pero los seres humanos muchas veces no lo podemos ver. Por eso le digo que se necesita sabiduría de Dios para saber en qué momento apartarse. Por ejemplo, con lo de las riñas, la Escritura relata en el libro de Génesis, capítulo 26. Vaya conmigo ahí para que lea esta palabra. Génesis 26, versículo del 20 en adelante. Dice: los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sidna. Verso 22. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Habían riñas por pozos que estaban cavando, hermano. Y es que imagínense en una tierra desértica que hay un pozo que fluya agua. Es algo especial. Y abrieron pozos y empezó el pleito por el agua, por el vital líquido. Y dice categóricamente la Escritura, y dice de manera literal: los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Pero dice el verso 22, y ¿qué dice? Y se apartó. Hermanos, si no se aparta Isaac, todavía estuvieran peleando. ¿Pero qué dice? Y se apartó. Porque dicho sea de paso, los ambientes de riña no son ambientes para un hijo de Dios. Los ambientes de riña nos hacen pecar contra el Espíritu Santo. Cuando hay conflicto, cuando hay discusión, hay enojo. Y cuando hay enojo, yo le aseguro que hay pecado. ¿Sí? Hay pecado. En un momento de ira se dicen cosas horribles que pueden marcar el alma, hermano. O se las dicen a usted. Porque la riña no es el mejor lugar para un hijo de Dios. Tenemos que evitar a toda costa que haya riña en la casa. Tenemos que evitar que haya riña en el trabajo. Tenemos que evitar, por sobre todo, que haya riña en la iglesia. Porque aunque usted no lo crea, pueden haber riñas en las iglesias, pleitos, hermano. Y dice que eso aleja al Espíritu Santo. Y vuelvo a insistir,
nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada, porque dependemos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando el Espíritu Santo está, hay que honrarlo, hay que bendecirlo, porque que el Espíritu Santo esté presente significa que Dios está con nosotros, hermano. Y ahí está su bendición, ahí está su presencia, ahí está su palabra, ahí está su unción, ahí está su Espíritu, aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor. Pero mire, la sabiduría que hay que tener para apartarse. Porque si no nos apartamos, entonces estamos en conflicto y Dios se puede apartar. Dios se puede apartar de nosotros, hermano. Hay cosas también que contaminan. Los que estuvieron el día viernes recordarán que mencionaba, según Proverbios 20, que lo primero que se ordena son los pensamientos. ¿Sí? Y hablábamos de que hay pensamientos muchas veces de mal. Hay pensamientos, les decía, que trae aflicción, hermano. Hay pensamientos que traen aturdimiento. Esos pensamientos no vienen de Dios. Cuando un pensamiento te carga, necesitas que el Espíritu venga y que se mueva y que ordene ese pensamiento. Porque si te ha traído carga, si te ha robado la paz, si te ha quitado el gozo, ese pensamiento no proviene del Espíritu Santo. Eso es seguro, hermano. Pero el diablo es diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Sabe que tenemos problemas muchas veces con nuestra mente. Y viene el enemigo y comienza a influenciar la mente. Comienza a influenciar el pensamiento. Y viene el diablo y pone pensamientos de perversidad. Y cuando aparecen los pensamientos de perversidad, aparecen las palabras perversas también. Entonces ya no solo hay pensamientos, ahora hay palabras perversas. Mire, pero ¿de dónde surgieron las palabras? Surgieron de un pensamiento que no se desechó. Porque cuando uno se da cuenta que hay influencia, y mire, hermano, la influencia perniciosa puede venir de cualquier parte. Puede venir de un amigo, puede venir de un familiar, o puede venir directamente del diablo a través de un sueño, o a través de una imagen. Pero si fuera a través de un familiar, de un amigo, de una persona próxima, ¿qué pide el Señor? Que nos apartemos de eso, que quitemos el pensamiento que nos puede llevar a proferir palabras ociosas, por no decir palabras obscenas o negativas, ¿verdad? Dice Proverbios 4:24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Por qué? Porque una palabra perversa, una palabra inicua, puede ofender y lastimar al Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le escribió a los Efesios y les dijo: no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Se puede entristecer el Espíritu Santo? Claro. ¿Cómo se conoce cuando el Espíritu Santo no está activo en alguien? O sea, cuando el Espíritu Santo se contristó. ¿Cómo se conoce cuando el Espíritu Santo se contristó? ¿Sabe cómo se conoce? Porque Él ya no se mueve, ya no se siente. Hay un vacío en el corazón, hay una frialdad en derredor nuestro. Nuestra vida es de indiferencia, todo nos da igual, no importa cómo estuvo el servicio, si se manifestó o no el Espíritu, porque porque el Espíritu Santo ya se apartó. ¿Por qué? Porque fue ofendido, porque fue ultrajado, porque fue lastimado. Y muchas veces es porque no hemos tenido, hermano, ¿cómo llamarle? La disposición, por no decirle el valor, porque puede pensar usted que lo estoy tratando de cobarde, ¿verdad? Pero es porque no hemos tenido la disposición de apartarnos de algo que sabemos que al Espíritu Santo no le gusta. Algo que sabemos que al Espíritu Santo no le agrada. Hay que apartarlo. Hay que apartarlo del corazón para que entonces Dios pueda mantener su relación con nosotros.
El diablo también es especialista en exacerbar en el corazón la vanidad, el orgullo, la mentira, la hipocresía. Eso a Dios no le agrada. ¿Y qué hay que hacer? Apartarnos de eso, separarlo, ya sea en un proceso de ministración, en un proceso de oración profunda, un proceso en el que nos sinceremos con Dios y que le digamos: Señor, quítame lo que me estorba. El proverbista Salomón le dijo al Señor: vanidad y palabra mentirosa, apártala de mí. Vanidad y palabra mentirosa, apártala de mí. No quiero estar cerca de eso. Solo con pedirle esto al Señor, ya el proverbista estaba manifestando su anhelo de querer vivir al margen. Y mientras Salomón se mantuvo al margen, fue un hombre de Dios, hermano. Pero cuando Salomón dejó de clamar y ya no se apartó del mal, apareció súbitamente su desgracia. Porque un hombre sabio, un hombre profundo en relación con Dios, terminó en embriagueces, terminó en adulterio, terminó en inmoralidad. Un hombre sabio que muchas veces aprendió, él mismo escribió que el sabio ve venir el mal y se aparta, pero llegó un momento en que se debilitó su alma y él dijo: no, mejor ya no me aparto. Hermano, ¿cuántas personas habrá que están cohabitando con lo que no es agradable a Dios? ¿Cuántas personas habrá que han aprendido a mantenerse en ámbitos que a Dios no le agradan? ¿Por qué mejor no apartarse? Para que el enemigo no encuentre una puerta y que pueda marcar negativamente nuestra vida y que pueda provocar que el Espíritu Santo se aparte. Un ejemplo es Sansón. Mientras estuvo en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo estuvo con él, ¿sí? Y de repente ya no estaba en la voluntad, pero el Espíritu seguía por un tiempo, porque el Señor le estaba dando oportunidad para el arrepentimiento. Pero Sansón lo malinterpretó. Él dijo: ¿será que castiga a Dios? ¿Será cierto que castiga a Dios? Y pensó en sus padres y dijo: o estos viejitos me mintieron, porque me dijeron que no tengo que relacionarme con filisteas, porque Dios me apartó para él, pero ando con una filistea y yo sigo igual, fresco, no me pasa nada. Es un asunto que puede, hermano, confundir. No me pasa nada, estoy bien, tranquilo, bendecido. Es más fuerza siento, dijo Sansón, hasta que apareció la gota que derramó el líquido. Y entonces, hermano, Dios se apartó, porque dice la palabra que el que fortalecía a Sansón era el Espíritu Santo. ¿Y a nosotros quién nos fortalece? El Espíritu Santo. Y él siguió en su vida de iniquidad, ¿verdad? Hacía lo que tenía que hacer como nazareo y después se iba al terreno prohibido. Y de repente Dios se cansó y dijo: bueno, hasta aquí nada más. Se retiró el Espíritu Santo. Y cuando le dieron voces: Sansón, Sansón, los filisteos, digo, están comidos. Y cuando se levantó se dio cuenta que no tenía fuerzas. Y el que era temerario de los filisteos, porque solo escuchaban el nombre Sansón y empezaban a temblar. Ahora no era un caudillo libertador de Israel, ahora era un payaso de los filisteos, porque no se apartó cuando tenía que apartarse. ¿Me explico, hermanitos amados? ¿Cuántos deseamos que la gloria del Señor permanezca? Entonces, no digo porque
Dios sabe que yo no vengo hoy con espíritu acusador, ¿verdad? No digo que estemos en cosas malas o que usted esté en cosas malas, no. Pueden aparecer en su camino. Y si aparece, el Espíritu oportunamente nos dice: si aparece el mal delante de ti, apártate, no te expongas, no te arriesgues, apártate. Porque el Señor se agrada cuando alguien se aparta de la maldad. El Señor habló de muchos que se apartaron, hermano, en el momento propicio y salvaron su alma. Mire este versículo, Ezequiel 18:28. Acompáñeme ahí, por favor. Ezequiel 18:28. Oiga ese decreto. Ezequiel 18:28. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Pero presten atención, porque miró y se apartó de todas, a saber cuántas transgresiones serían, porque dice todas en plural. Pero lo importante es que se apartó. No importa cuánto sea, sino el acto de apartarse. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Pero ¿qué hubiese pasado si no se aparta? Dice: vivirá y no morirá. ¿Por qué vivirá? Porque se apartó. ¿De qué? De mucho malo. Pero se apartó y vivirá. ¿Qué significa entonces si no se aparta? Si hubiera muerto. Entonces mire cómo el Espíritu Santo se anticipa a eso. Porque la iglesia tiene que ir creciendo, hermano, en madurez. Y parte de la madurez, o bueno, no parte, yo diría que básicamente la madurez consiste en saber sopesar lo bueno y lo malo. ¿Por qué decimos que un niño no es maduro? Porque un niño no ve el peligro, es inocente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Un niño no prevé el peligro, hermano. Ellos se exponen al peligro porque no son capaces de verlo, porque no son maduros. Entonces la iglesia por la cual el Señor viene, que la Biblia la presenta como una iglesia madura, no una niña, una iglesia que ha alcanzado madurez. Su madurez se va a destacar porque ha aprendido a saber dónde permanecer y de qué cosas apartarse. Amén. Entonces va a venir la seguridad y la garantía que nos da la palabra, porque Dios guarda a los que se guardan, decía hermano Toniel Ríos Paredes, ¿verdad? Pero a veces la gente, en lugar de apartarse de lo malo, se aparta de lo bueno. Por ejemplo, muchos se apartan de la presencia de Dios, hermano. Y uno se pregunta, yo me pregunto como ministro, ¿por qué la gente se apartará de lo que bendice? Bueno, entiendo también que hay batallas, hermano. Hay guerra contra tinieblas y contra potestades. Pero se apartan, se les olvida que el Señor habló en los Salmos y dijo: los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Estar con Cristo, hermano, es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hoy usted pudo haber estado en cualquier otro lugar, pero está aquí. ¿Por qué vino? Porque quiere estar en comunión con Cristo. Pero ¿cuántos hay que se apartan? Y algunos parcialmente, algunos definitivamente de la presencia de Dios. Prefieren algunos apartarse de la presencia que apartarse del mal. Mire qué trágico es. Muchos se apartan de la presencia.
Muchos se apartan de la comunión con los hermanos. El culto es fundamental, hermano. Yo recuerdo que una de las primeras enseñanzas que escuché de mi pastor hermano Héctor Nufio cuando él vino a Guatemala, estaba recién llegado. Hubo un retiro y él compartió, nadie lo conocía. Todos, ¿quién será ese hermano? ¿Quién será? Y predicaba muy bonito, ¿verdad? Y recuerdo que él habló de la importancia de la comunión en la hora cúltica. Y decía él que era importante, y tiene toda la razón, ¿verdad? Que era importante congregarse, porque el congregarnos, decía él, es lo que nos permite interactuar en el cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo no todo es parejo. Por ejemplo, hermano, yo le aseguro que esta tarde aquí hay pueblo que está contento. Por ejemplo, los hermanos que cumplieron años, ¿verdad? Están felices un año más. Pero le garantizo que también hay pueblo que vino triste, porque tienen problemas familiares, tienen problemas de salud o porque tienen problemas económicos. Están tristes, están algunos afligidos, otros están bendecidos, hermano, y sobreabundados, y están en paz. Otros están en un apocamiento que probablemente mañana no saben si van a tener para comer o no. Así es el cuerpo de Cristo. Entonces, miren, en el momento de la hora cúltica, por supuesto que no es una monotonía ni un ritual, ¿verdad? Pero en el momento de la hora cúltica el Espíritu desciende y nos sincroniza. Y de alguna forma el Señor toma de la felicidad del que está feliz y se la administra al que está triste. De alguna manera toma de la salud del que tiene abundante salud y le ministra al que está enfermo. Yo sí creo que eso ocurre en el cuerpo de Cristo, hermano. Por eso Pablo aconsejó, recomendó y dijo: no dejen de congregarse para que no pierdan la oportunidad de interactuar. ¿No le ha pasado a usted ocasiones que viene al culto bien cargado, hermano? Desanimado, sin fuerzas? Y dice: mire, pastor, yo no sé ni qué estaba haciendo en el culto, porque vive Dios que no tenía ganas de venir. No sé ni por qué vine. Venía angustiado. Pero mire, hermanito, dice, salí con una paz. Claro, porque interactuó. El Señor unió su cuerpo. Porque en esa unión todos damos de lo que tenemos. Y el Señor se encarga de tamizar nuestras emociones y de repartir bendición de la manera que a Él le place hacerlo, usando al cuerpo de Cristo. Pero muchos dejan esa comunión, se apartan de esa interacción, se apartan de oír la voz de Dios. Y dice Proverbios 28:9, oiga qué fuerte este proverbio, Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Eso sí, eso está fuerte, ¿verdad? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Híjole. O sea que el que no escucha la palabra, aparta su oído para no atender la palabra, su oración dice que no es agradable delante del Señor, es abominable. Abominación es algo despreciable sobremanera. Mire, hermano, de las cosas que el Señor libra al pueblo cuando le advierte acerca de lo que debe y no debe hacer. ¿Cuántos han dejado el camino? ¿Cuál es el verdadero camino? ¿O quién es el camino? Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino. Pero el Señor habla y el pueblo de Israel mismo reconoce y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. No hay muchos caminos, hermano. Solo hay uno. Pero mire cómo la palabra advierte que en cualquier momento pueden aparecer otros caminos. ¿Y cuál es la función del verdadero Hijo de Dios? Apartarse de lo que no tiene el sello del Señor. Quizá esta palabra es solo una introducción para cosas que quiero hablar. Hermano, estamos viviendo los tiempos de mayor apostasía que jamás ha habido. Yo estoy asustado porque hombres que otrora consideré hombres de Dios, porque uno mira por lo menos la fachada, ¿verdad? Resulta que nunca han sido hombres de Dios. Y es gente que tiene multitudes, que se han granjeado miles, y son lobos disfrazados de ovejas. Por eso hoy estoy hablando de que el Señor nos dé la capacidad de discernir para saber dónde estar y para saber dónde no estar y apartarnos de lo que no conviene. Cuando nos apartamos de lo que no conviene, la presencia del Señor está con nosotros y entonces somos portadores de la gloria del Señor. Qué lindo ser un portador de la gloria del Señor, ¿verdad? Porque va en nosotros, mostrando la gloria por doquier. Pero si yo no me aparto, se aparta Él. ¿Y quién quiere semejante ganga? No me aparto, aunque se aparte el Espíritu Santo, pero yo me quedo. Eso es atentar contra la vida espiritual, hermano. Tenemos un enemigo que no amaga. Ese vino a robar, a matar y a destruir. Entonces la iglesia madura tiene que entrar a una dimensión en la que debe saber en qué momento apartarse de lo que no conviene. Y entonces vamos a ver cómo el Señor perfila delante nuestro el camino correcto. Y vamos a ir creciendo en el sendero de Dios, porque dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va oiga, que nunca dice que va en detrimento, va en aumento hasta que el día sea perfecto. Pero hay que aprender a apartarse para que no nos vaya a detener nada en este camino que llevamos. Hermanos, yo no soy escapista, no es mi tendencia el escapismo, ¿verdad? Doctrinalmente hablando, pero particularmente creo que ya es poco el tiempo que nos queda en la tierra. Es poco el tiempo, no es mucho. Los acontecimientos mundiales, todo lo que está alrededor nuestro nos está gritando que nuestro amado pronto vendrá. Pero Él quiere una iglesia santificada. Y esa palabra significa apartar. Que nos apartemos para Él. Que todo lo que hagamos sea para honrarle a Él. Porque si Cristo es todo para nosotros, nosotros vamos a hacer todo para Él. Amén. Y el Espíritu nos va a dar sabiduría. Y vamos a apartarnos entonces de lo que no conviene. Y la gloria va a estar siempre con nosotros. Y no vamos a tener carencia de nada, porque la gloria del Señor suple toda necesidad. Aleluya. Dele palmas al Señor y pidámosle al Espíritu Santo que esa gloria se manifieste, para que no tengamos carencia de nada, hermanitos amados. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Quiero que cierren sus ojitos
Y que nos preguntemos por un momento, ¿habrá algo de lo que debo apartarme? No ore todavía. No ore todavía, solo piense. ¿Habrá algo o alguien de quien debo apartarme? Esa es la pregunta didáctica. ¿Habrá algo o alguien de quien debo apartarme? ¿Ya se hizo la pregunta? Ahora sí oremos. Y digámosle: Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, enséñanos. Espíritu Santo, instrúyenos para que nos apartemos de lo que no conviene. Yo sé, Señor, que el día de tu gloriosa manifestación está cerca. Pronto tú vendrás por tu amada iglesia. Señor, deseamos que nos encuentres preparados. Deseamos que nos encuentres preparados. Hoy profiero una bendición sobre tu vida, mi hermano. Y que el Espíritu Santo nos redarguya, que el Espíritu Santo compunja nuestro corazón, para que entremos a una etapa de arrepentimiento y que nos apartemos de lo que no es agradable a Dios. El Espíritu nos ha venido diciendo que Él tiene planes de bendición para nosotros, planes de bendición y no de calamidad. El Espíritu nos ha estado diciendo que Él quiere manifestar su gloria, que Él quiere traer orden a nuestra vida, que Él quiere traer estabilidad. Pero parte de nuestra responsabilidad cristiana es saber en qué momento apartarnos. ¿En qué momento apartarnos de lo que no conviene? ¿Qué tal si le pedimos al Señor la fuerza y la sabiduría para hacerlo? Yo te invito, hermano, 5 minutos aquí al altar, quienes quieran venir, 5 minutos, a decirle: Señor, yo quiero esa sabiduría, esa guianza para saber de qué apartarme y no fallarte a ti, y no ofenderte a ti. Señor, yo quiero que me indiques, que me enseñes por tu Espíritu a caminar ordenadamente para desprender virtud de tu presencia. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, envía tu luz. Escrito está en la palabra que en tu luz veremos la luz. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos esta noche. Que veamos tu gloria manifestarse de una manera especial. Señor, yo sé que esta es una palabra de advertencia, una palabra dada a tiempo, porque el Espíritu insta a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Yo no sé si en tu camino va a aparecer tentación, no sé si en tu camino van a aparecer obstáculos, pero el Señor te va a dar la sabiduría para que te apartes, para que huyas, para que escapes, y que entonces la gloria de Dios permanezca en ti. Cuando la gloria de Dios está ahí, hay paz interior, hermano. Cuando la gloria de Dios está, hay orden, hay bendición, hay gozo, hay presencia. Tú sientes tu corazón quebrantado. No hay acusación, porque ahí está contigo el que te ha justificado. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh, bendito Dios, por favor, asiste hoy a tu pueblo. Está aquí para consolar. Qué agradable cuando el Espíritu Santo, aquí para liberar. Cuando el Espíritu Santo está aquí para guiar. El Espíritu de Dios en paz con nosotros, cuando el Espíritu Santo está activo, cuando el Espíritu no ha sido contristado. El Espíritu de Dios está. Qué maravilloso cuando el Espíritu Santo nos habla. Qué maravilloso cuando el Espíritu Santo nos instruye en amor. Digámosle hoy: Espíritu Santo, danos la sabiduría para apartarnos de lo que no conviene
para apartarnos de lo que contamina y que de esa manera no expongamos nuestra integridad espiritual. Espíritu Santo, por favor, trae hoy tu manto de bendición sobre este pueblo. Extiende hoy tu manto de bendición sobre nosotros. Danos sabiduría, Señor amado. Danos sabiduría, danos discernimiento. Hermano, yo declaro hoy, con temor reverente, que el Espíritu Santo está poniendo discernimiento en tu vida. En el nombre de Jesús, hoy te bendigo. Declaro que la guianza del Espíritu Santo está constante en ti. Declaro que la presencia y la unción de Dios están contigo. Aprovecho la ocasión para bendecir todas las familias de Ministerios Visión de Fe. Bendigo a cada uno de los que están presentes. Bendigo a nuestros jóvenes, las señoritas, a nuestros niños. Bendigo a cada uno de los miembros de esta congregación y los que han venido esta tarde y están acá. Señor, profiere una bendición pastoral sobre ellos. Que tu presencia, Señor, les ministre. Que tu unción poderosa les envuelva. Y que veamos tu gloria resplandecer. Muévete, Espíritu Santo. Que tu gloria esté activa en nosotros. Que tu gloria esté presente. Que no falte la unción de tu Espíritu. Ministremos, hermanos, ministremos en esta hora. Bendigamos en el nombre de Jesús. Bendigamos en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo nos guíe. Que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos. Pidamos esta tarde. Hermano Gustavo Mérida, ayúdame a orar. Vamos a orar. Hermano Yuvini Gutiérrez, ayúdeme a orar por los hermanos. Hay pueblo necesitado esta tarde. Que el Espíritu Santo nos lleve. Llena mi vida de tu amor. Y bajo guianza clamemos por este pueblo que tiene necesidad. En el nombre de Jesús. Señor, mira a cada uno de tus hijos. Ministra hoy con tu presencia. Yo sé que van a venir tentaciones a tu vida. Yo sé que van a venir propuestas a tu vida. Pero el Espíritu te habla y te dice: apártate. No consientas con ellos. Apártate. Y entonces vas a ver la gloria de Dios en tu vida manifestarse. Gracias, Señor Jesús. Ministra, Señor amado, esta tarde. Declaramos tu bendición.